Pastor Abner El pastor Abner was telling us about that little boy. nos estaba contando acerca de ese niñito. I want to tell you what happened right after that. Y yo quiero contarles lo que pasó después de eso. That little boy went to Sunday school, Ese niño fue a la escuela dominical and the teacher was telling the class how they can get to heaven. y la maestra les estaba enseñando a los niños cómo ir al cielo, cómo llegar al cielo. And she asked the class, Y ella le preguntaba a la clase, if I sell my house, my car, everything I have, si yo vendiera mi casa, mi carro, todo lo que tengo, and I give all the money to the poor, is that going to get me to heaven? y doy todo el dinero que gané a los pobres, ¿eso me va a llevar al cielo? And the class said no. Y la clase respondió no. And so she said, what if I clean the church every day and mow the church lawn? Y entonces ella después preguntó, ¿y qué tal si limpio la iglesia todos los días y también podo el césped? Is that going to get me to heaven? ¿Eso me va a llevar al cielo? And the class said no. Y la clase dijo, no. So she said, somebody tell me how I can get to heaven. Entonces ella dijo, bueno, alguien dígame cómo puedo llegar al cielo. And that little boy, he was raising his hand. Y ese niño estaba levantando la mano. I know. Yo sé. So she said, how do you get to heaven? And he said, you have to be dead. Y entonces le preguntó cómo llegar al cielo y dijo, tenés que estar muerto. The end of the first lesson, we looked at the Great Commission, La primera lección vimos la gran comisión, the key to evangelism, which is the Holy Spirit. la clave en el evangelismo que es el Espíritu Santo. Yesterday, Ayer we looked at Peter's sermon vimos el sermón o el mensaje de Pedro and saw that in all the gospel preaching with Jesus and the apostles, they included the law, the cross, and the y resurrection. vimos que en todas las predicaciones en el Nuevo Testamento de Jesús y de los apóstoles siempre incluían la ley, la cruz y la resurrección. We saw the importance of baptism and a few other things. Vimos la importancia del bautismo y otras cosas. And today we are going to examine Y hoy vamos a examinar the apostle Paul and how he presented the el gospel. apóstol Pablo y cómo él presentó el evangelio. And then after we're done with that, we'll look at how to overcome the fear of man. Y cuando terminemos eso vamos a ver cómo vencer el miedo, el temor al hombre. And we're going to end with the Lord's help with the need for prayer and evangelism. Y con la ayuda del Señor vamos a terminar con la necesidad de la oración en evangelismo. Now this evening, let me begin Ahora, esta noche permítanme comenzar by asking you to picture in your mind pidiéndoles que se imaginen, a person that you know que piensen ahorita en una persona que ustedes conocen that is not saved. y esta persona que no es salva, A coworker, un compañero de a trabajo, relative, un familiar, classmate, un compañero de colegio, somebody that you know that is not a true believer. alguien que usted conoce que no es un creyente verdadero. Now imagine if that person Ahora, imagínense si esa persona was in a building that was burning, estuviera dentro de un edificio que se está quemando and you saw an open door to go save that person. y ustedes vieron que hay una puerta abierta para ir a salvar a esa persona. Would you save them? ¿Lo salvarían? I hope all of us would. Yo espero que todos sí lo haríamos. Now picture that same scene, Ahora, imagínense esa misma escena, the same fire, el mismo fuego, but the fire of hell. pero el fuego del infierno. And picture that person in the fire of hell 1,000,000 years from Y tonight. miren a esa persona quemándose en el fuego del infierno 1,000,000 de años de aquí. What would prevent you from saving them? ¿Qué está evitando que los salven? From trying to rescue them from that fire? ¿Qué está evitando que ustedes intenten rescatarlos de ese fuego? Now you say, yeah, I know. Ahora ustedes dirán, sí, yo sé. I've heard that kind of thing before. I'm convicted, Y yo he escuchado eso antes, yo estoy convencido, but I don't know what to tell that person. pero es que no sé qué decirles a estas I'm worried that personas. if I talk to them, I'm going to push them further away from the Me gospel. preocupa que si yo les hablo, más bien los voy a alejar más del They're evangelio. just going to think I'm a crazy person, and they're going to think Christianity's crazy. Y van a pensar que yo estoy loco y que el cristianismo es una locura. Well, I'm here tonight to encourage you Bueno, estoy en esta noche aquí para animarlos and possibly present to you a solution. y posiblemente presentarles una solución. The solution that would allow you to know what to say and to have the courage to say it. La solución para que ustedes sepan qué decir y que tengan el valor para decirlo. Turn with me in your Bibles, if you would, to the book of Acts, the 26th chapter. Por favor, en sus Biblias vayamos al libro de los Hechos, el capítulo 26.
in this passage, En este pasaje we see the Apostle Paul vemos al apóstol Pablo present one of the greatest evangelistic tools presentar una de las herramientas evangelísticas, las mejores herramientas evangelísticas in the Bible. en la Biblia. Now, we're going to take a little bit of time reading this passage. Ahora nos vamos a tomar tiempo leyendo este pasaje. We're going to read chapter 26, verses 1 all the way to verse 29, but we want to digest it and understand it. Vamos a leer desde el 1 hasta el 29, pero queremos digerirlo y entenderlo. It's worth the read. Chapter 26, verses 1 to verse 29. We'll just do it in Spanish. Vale la pena leerlo, desde el 1 al 29 lo haremos en español. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. A powerful, powerful presentation of the gospel. Una presentación del evangelio muy, muy poderosa. And you can imagine
the anointing of the Holy Spirit that Y- must have been there. Pueden imaginarse la unción del Espíritu Santo que estaba allí. And this pagan king says, "You almost persuade me Y to be a este Christian." rey pagano dijo, por poco me persuades en ser cristiano. It's one of the saddest passages for me. Es uno de los pasajes más tristes para mí. Almost persuaded. Por poco me persuades. But we learn some incredible lessons. Pero aprendemos lecciones increíbles. Notice that the Apostle Paul Noten que el apóstol Pablo uses utiliza his personal testimony. su testimonio personal. No one can argue Nadie puede discutir against your experience. contra tu experiencia. Your personal testimony Tu testimonio personal is one of the most powerful and effective tools es una de las herramientas más poderosas y efectivas to spreading the gospel. para esparcir, diseminar el evangelio. And his testimony is so powerful, it's still affecting people to this day. Y su testimonio es tan poderoso que aún está afectando a personas hoy. There's a scholar in the United States, he used to be an agnostic, Hay un estudioso en los Estados Unidos que antes era agnóstico and he said one of the things that brought him to Christ y dice que una de las cosas que lo llevó a Cristo was studying the life of the Apostle Paul. fue el estudiar la vida del apóstol Pablo. He was saying, as an agnostic, I knew Saul of Tarsus really lived. Y él decía, como agnóstico, yo sí sé que Saulo de Tarso sí vivió. And he said, you look at his life, and he's got wealth and prestige and power. Y entonces dice, y ve su vida y él tiene riqueza, él tiene prestigio, él tiene poder And he's persecuting the church. y está persiguiendo la iglesia. And then overnight, Y de la noche a la mañana, this character in history este personaje en la historia switches se cambia and becomes a leader of the people he's been persecuting. y se convierte en un líder de las personas que él mismo perseguía. And he loses his power, he loses his prestige. Y él pierde su poder, él pierde su He's prestigio being beaten y lo comienzan a golpear, and arrested. lo arrestan. Something radical happened in his life. Algo radical sucedió en su vida. Something happened. Algo sucedió. In his testimony, you can come to three conclusions. Y con este testimonio puedes llegar a una de tres conclusiones. And in your testimony, when you share your testimony with others, the listener can come to three conclusions. Y en su testimonio, cuando comparta su testimonio con otro, el que lo escuche va a llegar a una de tres conclusiones. First, Primero, the listener can say, "You're crazy." el que escucha puede decir, estás loco. That's what Festus did. Eso es lo que hizo Festo. Much learning has made you mad. Las muchas letras te vuelven loco. You're crazy. Estás loco. The second conclusion the listener can come to La segunda conclusión a la cual el que escucha puede llegar is that you're lying. es que estás mintiendo. Now, Agrippa and Festus knew that Paul wasn't lying. Ahora, Agripa y Festo sabían que Pablo no estaba mintiendo. Why would he lie ¿Por qué él mentiría? and lose everything he's ever had in life, his friends, everything? Y perder todo lo que había tenido en la vida, sus amigos, todo. Why would he go from comfort to suffering? ¿Por qué pasaría de estar en comodidad a sufrimiento? Why would the disciples be willing to be tortured to death over a lie? ¿Por qué los discípulos estarían dispuestos a ser torturados hasta la muerte por una They mentira? knew he wasn't lying. Ellos sabían que no estaba mintiendo. Third conclusion, La tercera conclusión, what he says is true. lo que estás diciendo es verdad. And it seems that Agrippa was here. Y parece ser que Agripa estaba aquí. You almost persuade me. Por poco me persuades. You're not crazy. No estás loco. You can't be lying. No puedes estar mintiendo. It sure seems like it's true. Entonces parece ser que sí es verdad. And when you share your Y testimony, cuando compartas tu testimonio, the listener can only come to one of those three el que conclusions. escucha va a llegar a una de esas tres conclusiones. And Paul uses his testimony a lot. Y Pablo usa su testimonio bastantes veces. He used it in his sermon in his audience in Acts 22. Él lo usó en su mensaje en Hechos 22 He references it in his writings y también hace referencia a ello en sus escritos, because it's so effective. porque es muy efectivo. A lot of people, they get intimidated at the idea of witnessing. Muchas personas son intimidados ante la idea de testificar. And maybe Y tal vez that's because a lot of people may not have the kind of personality like the Apostle Peter. es porque muchas personas no tienen el tipo de personalidad como el apóstol Pedro. We all have different personalities in here. Todos aquí tenemos diferentes
The personalidades. apostles had different personalities. Los apóstoles tenían diferentes tipos de personalidad. Peter, he was a blunt and straightforward, aggressive kind of guy. Pedro era un hombre que era franco, que era directo, que era agresivo. He was the guy that jumped out of the boat when he saw Jesus to walk on water. Él fue el que saltó del agua cuando vio a Jesús, el primero que quiso caminar en agua. He was the one that pulled out his sword in the garden and started the attack. Y él fue el que sacó la espada en el huerto y comenzó a atacar. He was the one when John had reached the empty tomb, John peeked in and Peter just went running by right into the tomb. Y cuando Juan y él fueron hacia la tumba, Juan solo se asomó, pero Pedro de una vez entró. And you can see that in his preaching. Y pueden ver esto en sus prédicas. Bold. Él es Straightforward. valiente, él es franco, directo. Paul is just as bold, but he's a very different kind of person. Pablo también es valiente, pero es un tipo diferente de persona. Just as bold, Es así de valiente, filled with the Spirit, lleno del Espíritu, but a very different style. pero un estilo muy diferente. Now, both of them contain the exact same message. Ahora, los dos dieron exactamente el mismo mensaje, contenía el mismo mensaje. Peter in Acts, he used the word repentance. Pedro en Hechos usó la palabra arrepentimiento. Here, as we read, Aquí, como lo leímos, Paul used the word repentance. Pablo utilizó la palabra arrepentimiento. They both reference sin. Ambos hacen referencia al pecado. Paul referring to the law and himself breaking the laws of God. Y Pablo se estaba refiriendo a él mismo quebrantando las leyes de Dios. He refers to persecuting the church and even participating in the murder of people. Porque él mencionaba cómo perseguía a la iglesia y aún participando en el asesinato de personas. Both talk about the cross and the resurrection. Ambos hablan de la cruz y de la resurrección. And both under the great power of the Holy Spirit. Y ambos bajo el gran poder del Espíritu Santo. If you've ever thought to yourself, Si alguna vez se ha pensado, I would love to share the gospel with that person, me encantaría compartir el evangelio con tal persona, but I don't know what to say. pero es que yo no sé qué decir. You've got a sermon Tienes un mensaje in your story, in your en testimony. tu propia historia, en tu testimonio. You can preach Puedes predicar and share it directly y compartirlo directamente or in your story. o en tu historia. And I use both. Yo uso ambos, Oftentimes with a neighbor or someone you know, frecuentemente con un vecino o alguien que conoces. the testimony can work so well. El testimonio puede funcionar muy bien. So here we see, Entonces aquí vemos, if we zoom up, we're going to zoom up into different sections. si nosotros nos acercamos y nos vamos a acercar y detener en diferentes secciones. In verse 3, En el verso 3, Paul begins by complimenting King Agrippa. Pablo comienza haciéndole cumplidos al rey Agripa o felicitándolo. He says, you're an expert in the subjects and customs of the Jews. Dice que él conoce todas las costumbres y cuestiones de los judíos. He isn't combative. Él no es He combativo, isn't arguing. él no está discutiendo, He's complimenting and then he's appealing. sino que él está haciendo un cumplido y luego presenta su apelación, apela. We can do the same with others. Nosotros podemos hacer lo mismo con otros. We can present the gospel Podemos presentar el with evangelio love and kindness. con amor. We need boldness. We need to talk about sin. Y necesitamos valor, necesitamos hablar acerca del pecado, But we can do it in a loving way. pero podemos hacer de una manera amorosa, considerada. And we must be led by the Holy Spirit. Y debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Peter, he accuses directly his audience of crucifying Christ. Pedro, él acusa directamente a su audiencia de que crucificaron a That's Cristo. what the Spirit wanted in that moment. Eso es lo que el Espíritu quería en ese momento. And here, Paul is using a great deal of respect. Y aquí Pablo está usando mucho respeto. And then in verse 4 to verse 11, Y luego del verso 4 hasta el 11, Paul talks about his life before being converted to Christ. Pablo habla de su vida antes de convertirse a Cristo. He talks about his youth. Él habla acerca de su juventud. He goes into the zeal that he had in persecuting other believers. Él habla del celo que tenía cuando perseguía a otros seguidores. He's setting the stage by saying, why would I change? Y él está presentando esto para poder decir, ¿por qué es que yo cambiaría? This was my life. Esto era mi vida. Something happened. Algo sucedió. I changed. Yo cambié. Now, you might be thinking, Tal vez estará pensando, great, muy bien, good for Paul. qué bueno por Pablo.
I don't have a testimony. Yo no tengo un testimonio. Many of us were raised in Hebrew ministries. Y muchos de nosotros crecimos dentro de Ministerios Hebrón. I grew up, I was born here in Guatemala the first 5 years in this church. Yo nací aquí en Guatemala, mis primeros 5 años de vida en esta iglesia. Homeschooled in Virginia, grew up in the church there. Y fui a escuela educado en casa en Virginia y crecí en la iglesia allá. Never left. Y nunca salí de la iglesia. I was an unsocialized homeschooler. Y yo era uno de esos que estudiaban en casa que no tenía vida social supuestamente. I'm joking. There was a comedian in the United States, really famous. He homeschools his kids. Y por supuesto estoy bromeando. Hay un comediante en los Estados Unidos que es famoso y él también hacía escuela en casa con sus niños. And somebody asked him, you homeschool your kids, aren't you worried about their socialization? Y entonces alguien le preguntó, ¿estás con escuela en casa? ¿No te preocupa la socialización, lo social de tus niños? And he said, yeah, that's why they're homeschooled. Y él respondió, sí, por eso es que los tengo en escuela en casa. And my wife went to public school. Y mi esposa fue a la escuela pública. And in Alabama, it's not as bad there. It's like, we call it the Bible Belt. A lot of Y believers. en Alabama no es tan horrible, está dentro del cinturón de la Biblia, que es llamada esa región de Estados Unidos. But whenever we have a disagreement, I'm like, yeah, you went to public school. This is the fruit of it. Pero siempre que tenemos un desacuerdo, yo le digo, es que fuiste a escuela pública y esto es el fruto de eso. I'm joking. Estamos bromeando, hermanos. She may be watching. I should probably be careful. Tal vez ella esté viendo, ¿verdad? But you think, I don't have a testimony. Pero tal vez estás pensando, yo no tengo un testimonio. I got news for you. Les tengo noticias. Everybody in this room has a testimony. Todos en este recinto tienen un testimonio. Todos tenemos un testimonio. My testimony Mi testimonio is not that I went out in the world and left the church and was living in sin. no es que yo salí de la iglesia y yo estaba en el mundo viviendo en pecado. You don't need that to have a testimony. No necesitas eso para tener un testimonio. God can turn that into good if that's what happened. Y Dios puede convertir eso para bien si eso es lo que sucedió. But you don't need that to have a testimony. Pero no lo necesitas para tener un testimonio. If you can tell someone, Si puedes decirle a alguien, I remember a day yo recuerdo un día when I came to the front cuando yo pasé al frente at that church en esa iglesia and I had an encounter with Jesus Christ. y yo tuve un encuentro con Jesucristo, You have a testimony. entonces tienes un And they testimonio. can tell you you're crazy, you didn't encounter Christ. Y tal vez te puedan decir, no, estás loco, no te encontraste con They Cristo. can say you're lying, O pueden decir, estás mintiendo. or they can say this guy did meet Christ. O pueden decir, sí se encontró con Cristo. If you have a testimony that one day you, as a little child, Y tal vez tengas un testimonio de que un día cuando eras niño, were worshiping with your parents, estabas alabando, adorando con tus padres. and the presence of Christ entered that room and changed your heart. Y la presencia de Cristo entró en esa habitación, en ese cuarto y cambió tu corazón. And you had a joy that knowing that your sins were Y forgiven. luego tenías un gozo sabiendo que tus pecados habían sido perdonados. You have a testimony. Entonces tienes un testimonio. All of us have a sermon in the lives that we've lived. if we've Todos experienced nosotros Christ. tenemos un mensaje en la vida que hemos vivido experimentando a Cristo. Now in verses 12 to verse 18, Ahora, en los versículos 12 al 18, he tells the story of his actual conversion él cuenta la historia de su conversión and how Jesus visited him. y cómo Jesús lo visitó. Now I ask you, how did Jesus save you? Ahora les hago la pregunta, ¿cómo te salvó Jesús? Can you remember the day when you had an encounter with God? ¿Recuerdas el día cuando tuviste un encuentro con Dios? You can fit that into to the story. Entonces puedes poner eso allí, en la historia tuya. In verses 19 to 20, En los versos 19 al 20, he tells of how he obeyed Jesus from that point on. él cuenta cómo él obedeció a Jesús desde ese momento en adelante. Jesus was now Lord of his life. Jesús era ahora el Señor de su vida. He wasn't his own anymore. Él ya no era para sí mismo, He had the fruit of real repentance in his life. sino que él tenía el fruto de un arrepentimiento verdadero en su vida. His life was transformed. Su vida fue transformada. If you tell someone in that moment I encountered Christ, Si le cuentas a alguien, en ese momento que encontré a Cristo, my life has never been the same. mi vida nunca más fue la misma. Do you imagine the impact? Imagínense el impacto.
Then in verse 22, Luego en el verso 22, he brings up, as we saw yesterday, the prophecies of the Old Testament, como vimos ayer, él menciona aquí las profecías del Antiguo Testamento, citing Moses and the prophets predicting the life and death of Jesus. citando a Moisés y los profetas que predijeron la cruz y la resurrección, la vida y la muerte de Jesús. And then in verse 23, Y luego en el versículo he 23, closes with the cross and the resurrection. él cierra con la cruz y con la resurrección. So notice we have here the law, the cross, and the resurrection. Entonces noten que aquí tenemos la ley, la cruz y la But resurrección. obviously being under the power of the Holy Pero Spirit. obviamente bajo el poder del Espíritu Santo. And it's a very different style than we saw Y yesterday. es un estilo muy diferente al que vimos ayer. But it has the same components. Pero tiene los mismos componentes. Now, since Paul, the apostle, Ahora, debido a que Pablo, el apóstol, there have been many people throughout church history desde él ha habido muchas personas a través de la historia de la iglesia who have used their story que han utilizado su historia as a means of spreading the como un gospel. medio para poder compartir el evangelio. Examples are John Newton, the author of Amazing Grace. Por ejemplo, John Newton, el autor de Sublime Gracia. John Newton, as you probably well know, was a slave trader. Como ustedes bien pueden saber, él era un traficante de esclavos. He was a blasphemer, he said. Y era un blasfemo, él decía A eso. wicked, wicked person. Era una persona muy malvada. And years later, he encountered Christ. Y años después, él se encontró con Cristo. He became a humble pastor and wrote Amazing Grace. Y él se convirtió en un pastor humilde y escribió Sublime Gracia. And he wrote a gospel tract Y él escribió un tratado using his own testimony. utilizando su propio testimonio. He always used his life to point people to Christ, Él siempre usó su vida para dirigir a las personas a Cristo, showing what Jesus could do. mostrando lo que Jesús podía hacer. Later in life, when he became very old, Después en su vida, cuando él ya era muy anciano, he was questioned about it, le preguntaron, and he said, although my memory is fading, y entonces esta fue su respuesta: aunque mi memoria se desvanece, I remember two things very clearly. yo recuerdo dos cosas muy claramente. I'm a great sinner, Yo soy un gran pecador and Christ is a great Savior. y Cristo es un gran Salvador. And he requested that on his gravestone Y él pidió que en su lápida, would be part of his testimony. que hubiese allí, que escribieran parte de su testimonio. His gravestone says, John Newton, Y en su lápida dice: John Newton, clerk, clérigo, once an infidel and libertine, antes un infiel y libertino, a servant of slaves in Africa, un sirviente de esclavos en África, was by the rich mercy of our Lord and Savior Jesus Christ preserved, fue por la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restored, pardoned, restaurado, perdonado and appointed to preach the faith he had long labored to destroy. y encargado con predicar la fe que por mucho tiempo intentó destruir. Why would he give up all the promiscuous lifestyle and the slave trade? ¿Por qué es que él abandonaría ese estilo de vida promiscuo y también el tráfico de esclavos? He either lost his mind, O se volvió loco, he was either a liar, o era un mentiroso, or it really happened. o verdaderamente sucedió. And we know it really happened. Y sabemos que verdaderamente sucedió. And what a testimony it's been to so many millions. ¿Qué testimonio ha sido él para millones de personas? In 1949, En 1949, at the Los Angeles crusade that Billy Graham was preaching in, en la cruzada en Los Ángeles donde Billy Graham estaba predicando, a young man came forward and knelt at the altar. un joven pasó al frente y se arrodilló en el altar. He was a famous celebrity. Él era alguien famoso. He had run in the Olympics. Él había corrido como atleta en las Olimpiadas. He had been captured in World War II and severely tortured. Lo capturaron en la Segunda Guerra Mundial y lo torturaron severamente. Not only was he an athlete, but he was a war hero. No solamente era un atleta, sino también un héroe de guerra. And he came back to the United States as a celebrity. Y regresó a los Estados Unidos con mucha fama, como una celebridad. And from the torture he had received, he had all kinds of mental problems. Y por las torturas que él había recibido, él tenía bastantes problemas mentales. And he turned to alcohol. Y él se volvió un And he alcohólico. was having nightmares every night. Él tenía pesadillas cada noche. And over time, his life was spiraling out of control. Y a medida que pasaba el tiempo, su vida estaba en una espiral fuera de control. His name was Louis Zamperini. You've heard of him, I'm sure. Su nombre es Luis Zamperini, seguramente han escuchado acerca de él. And as his life spiraled out of control, Y mientras su vida estaba en esa espiral fuera de control, God, the Holy Spirit, Dios, spoke to him. el Espíritu Santo, le habló And he said this, y le dijo esto:
I dropped to my knees, Y él dijo esto, yo caí de rodillas and for the first time in my life truly prayed. y por primera vez en mi vida verdaderamente oré. My life changed in that moment, Mi vida cambió en ese momento. and Christ met me there. Cristo me encontró allí. He went home, Él fue a su casa he poured the alcohol down the drain, y él echó el alcohol. Él lo tiró todo. he threw away all these magazines that were displeasing to God. Y él tiró todas las revistas que no le agradaban a Dios que él tenía. From that moment at the altar, he never drank a drop of alcohol. Y desde ese momento que pasó al altar, nunca más volvió a beber alcohol. No need of rehab. No necesitó rehabilitación. From that day on, he said he never had another nightmare about the war. Desde ese momento en adelante ya no volvió a tener pesadillas debido a la guerra. And he traveled the United States sharing the testimony. Y él viajó por los Estados Unidos compartiendo su testimonio. And started an organization for boys and young men who were struggling with these areas. Y comenzó una organización que ayudaba a jóvenes, a muchachos que tenían problemas en estas áreas. Used his testimony to bring so many people to Christ. Él usó su testimonio para atraer a muchos a Cristo. And it doesn't matter what your story Y is. no importa cuál sea tu historia, You can do the same thing. puedes hacer lo mismo. If you have encountered Jesus, Si has tenido un encuentro con Jesús, you have a story. tienes entonces una historia. I would suggest you write down your Y testimony. yo les sugeriría que escriban su testimonio. Think about the time or times Piensen en el tiempo o tiempos that you encountered Christ en que tuvieron un encuentro con Cristo and be able to explain it. y que puedan ustedes explicarlo. And if in doubt, you can always share that story. Cada vez que tengan duda, pueden compartir esa And if your historia. pastor, if you're sitting in the front row and he thought he asked you to preach a sermon on Sunday morning, but he never asked you, Y si su pastor está sentado por aquí enfrente y tal vez él pensó en ponerlos a predicar y no se los ha pedido, you have a sermon. bueno, pues ahora ustedes tienen un mensaje. Perhaps the person you thought of at the beginning of the session, Tal vez esa persona que ustedes se imaginaron al principio de esta reunión, that person, that unsaved person, esa persona que no es salva, perhaps that person could be affected by your story. tal vez esa persona pueda ser afectada por su historia. And there's a lot of ways that you can introduce it. Y hay muchas maneras con las cuales ustedes pueden comenzarla. You're talking to someone and Le estás hablando a alguien you ask them, what's the best thing that's ever happened y to you le in your pueden life? preguntar, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en la vida? And they might say, when I got married, or could have a bunch of answers. Y puedan decir, cuando me casé o cualquier tipo de respuestas. You could say the best day of my life was when I knew that Jesus had pardoned my sin. Y entonces pueden decir, el mejor día de mi vida fue cuando supe que Jesús perdonó mis And pecados. tell your story. Y comienzas a contar tu Or what's the historia. greatest day of your life? O, ¿cuál es el mejor día de tu vida? And you can tell them the greatest day of your life was when you met Y Jesus. puedes contarles, el mejor día de mi vida fue cuando conocí a Jesús. What's the most important thing? ¿Qué es la cosa más Or importante? the most important person in your O la life? persona más importante en tu vida. And your answer can be Y Jesus. tu respuesta puede ser Jesús. I was talking to an agnostic once in the street, Hubo una vez que yo estaba hablando con un agnóstico en la calle and I started sharing the gospel with him. y comencé a compartir el evangelio con él. And he was saying, he told me, you're a Christian Y él me dijo, eres un cristiano because you've been raised in a Christian culture. solo porque creciste en una cultura cristiana. And he said, if you were in the Middle East, you'd probably be a Muslim. If you were in India, you'd probably be a Hindu. Y él dijo, si hubieras crecido en el Medio Oriente, posiblemente serías un musulmán. Si hubieras crecido en la India, serías un hinduista. It's just because of the culture that you've lived in. Es simplemente por la cultura en la cual vives. And I thought, well, that's interesting. Y entonces yo pensé, bueno, eso es interesante. What would you say to the people 1,000 years ago ¿Qué dirías a las personas hace 1000 años that were born in an anti-Christian culture que nacieron en una cultura anticristiana and that were eaten by lions in the Colosseum? y que fueron comidos por leones en el Coliseo? You see them about to be eaten by a lion, you're like, you're just a Christian because, oh no, this isn't a Christian culture. Oh yeah, they built the Colosseum. Y entonces vas a ver que están a punto de ser comidos por un león. Eres cristiano solo por la cultura. No, pero esta no es una cultura cristiana. Hay un coliseo que construyeron. For most of history, it hasn't been a Christian culture. Y la mayor parte de la historia no ha sido una cultura cristiana en And el mundo. I was sharing with him that in the last 10 years, Y estaba compartiendo con él que en los últimos 10 años, more Muslims have converted to Christianity más musulmanes se han convertido a la cristiandad than in the 1,500 years of Islam put together. que en los 1500 años del Islam juntos. There are literally hundreds
hundreds of thousands, maybe even millions Literalmente hay cientos de miles, tal vez millones of people de personas who are leaving their faith, que están dejando su fe, going against their culture yendo en contra de su to cultura follow Jesus. para seguir a Jesús. Iran has just become the fastest growing church. In Iran, the Christian church has just surpassed China as the fastest growing church. Irán se acaba de convertir en el país que tiene la iglesia que más rápido está creciendo. Hace poco le pasó a China, And sobrepasó China. so I said, that's absurd. Entonces le dije, eso es absurdo. You're not a Christian because you grew up No eres un in a Christian cristiano culture. porque creciste en una cultura cristiana. I said, I'm a Christian because I've experienced the presence of Christ. Yo le dije, yo soy un cristiano porque yo he experimentado la presencia de Cristo. And if it's not true, Y si no es verdad, then I should be in an insane asylum. entonces yo debería estar en un manicomio. Because there is nothing and nobody that can convince me I didn't encounter Christ. Porque no hay nada ni nadie que pueda convencerme que yo no me encontré con Cristo. I was telling him about my dad who was not raised in a Christian Yo home le conté acerca de mi papá que él no fue criado en un hogar cristiano and how he was saved at y 17. como él fue salvo a los 17 años. How his family and his friends thought he was crazy. Como su familia y sus amigos pensaban que él estaba loco. And he was blown away. Y él fue sorprendido. A seed hopefully was planted. Y espero que una semilla haya sido plantada en él. I'm a Christian because I have experienced Jesus. Yo soy un cristiano porque yo he experimentado a Jesús. Now, some might be thinking, Ahora, alguno estará pensando, I'm obeying Jesus. yo estoy obedeciendo a Jesús. I've been sharing my faith, Yo he estado compartiendo mi fe, but I'm not getting converts. pero yo no he visto a convertidos. What's wrong? Entonces, ¿qué está mal? This happens a lot. People get discouraged. Y esto sucede bastante, la gente se desanima. If that's you, I have three things. Si esto es tu caso, entonces tengo tres cosas. First, Primero, you aren't called to convert. You're called to obey and preach the gospel. no eres llamado a convertir, sino que eres llamado a compartir el evangelio. Paul Pablo was faithful to present the gospel to Agrippa and Festus. fue fiel en presentar el evangelio a Agripa y a Festo, They rejected it. pero ellos lo rechazaron. There will be times and places Habrá momentos y lugares where you witness and preach, donde vas a testificar y predicar and there will be great results. y van a haber grandes resultados, Like with Peter at Pentecost. como por ejemplo Pedro en Pentecostés. And there will be times of rejection, Y va a haber momentos de rechazo, as we see here with Paul. como vemos aquí con Pablo. We must understand our job is not to be successful, it is to be faithful. Debemos entender que nuestra labor no es el ser exitosos, sino el ser fieles. Yes, we rejoice Sí, nos gozamos when people come to Christ. cuando las personas vienen a Cristo. That is our desire, that is our hope. Ese es nuestro deseo, es nuestra esperanza. But they have a free will to choose. Pero ellos tienen libre albedrío para elegir. Festus and Agrippa rejected it, Festo y Agripa lo rechazaron, even under the great power of the Holy Spirit. aún bajo el gran poder del Espíritu Santo. In 1912, there was an evangelist named George Bernard, En 1912 hubo un evangelista llamado George Bernard and he was doing a series of evangelistic campaigns in the Midwest of the y él United States. estaba haciendo una serie de campañas evangelísticas en el medio oeste de Estados Unidos. And there was times in his ministry where things had gone quite well and times when they didn't. Y hubo momentos en su ministerio en el cual las cosas salían bien y otros momentos en que no. And he preached at an evangelistic campaign in Michigan, Y él predicó en una campaña evangelística en Michigan and it did not go well. y ahí no le fue bien. And there was a group of young men who were heckling him and throwing things at him, mocking him. Hubo un grupo de jóvenes que se estaban burlando de él, lo estaban provocando, lo estaban interrumpiendo And he was discouraged. y él fue desanimado. And he went back to his room Y entonces él regresó a su habitación and he began to think about the cross of Christ. y él comenzó a pensar acerca de la cruz de Cristo. And as he thought about it, Y mientras él pensaba en he ello, began to write down stanzas, él comenzó a escribir versos, a hymn that you've heard. un himno que ustedes han escuchado antes. On a hill far away stood an old rugged cross, En el monte Calvario estaba una cruz, the emblem of suffering and shame. emblema de afrenta y dolor. And I love that old cross, Y yo amo esa cruz, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. donde murió mi Jesús por salvar
al más vil pecador. And thinking about what those young men, the mockery and the heckling, Y pensando lo que estos jóvenes estaban haciendo, que se burlaban, que estaban interrumpiendo, he wrote in the fourth stanza, él escribió en el cuarto verso, en la cuarta estrofa: to that old rugged cross I will ever be true. yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús. Its shame and reproach gladly bear. Sus desprecios con él sufriré. Y literal del inglés, llevaré con gozo su afrenta y oprobio. Its shame and reproach gladly bear. Llevaré con gozo su afrenta y There oprobio. will be the people like Festus who call you crazy, Habrán personas como Festo que les llamarán locos, but its shame and reproach we can gladly bear by God's pero grace. esa afrenta y oprobio podemos llevar con gozo con la gracia de Dios. Stephen was preaching under the power of the Holy Spirit, Esteban estaba predicando bajo el poder del Espíritu Santo. being faithful and obedient to Christ. Estaba siendo fiel y obediente a Cristo. He was met with mockery and rejection, and ultimately he died. Y él se encontró con rechazo y se burlaban de él y terminó muriendo. The shame and reproach of the cross he bore to the end. La afrenta y el oprobio de la cruz él llevó hasta la muerte. The second thing I would say to a discouraged person, La segunda cosa que yo le diría a una persona que está desanimada: a great deal of the results that we have bastante de los resultados que tenemos will be geography. va a ser debido a lo geográfico. You think that sounds crazy? Y pensarán, eso no suena bien. But think about it. Pero piensen, In Mark 6, en Marcos 6, Jesus goes to where he was from, Jesús va de donde él era and because of their lack of faith, y debido a la falta de fe, very little happens. muy pocas cosas pasaron allí. Jesus told his disciples, Jesús le dijo a sus if you discípulos: go into a city and you're rejected, si van a una ciudad y son rechazados, knock the dust from off your sandals. sacudan el polvo que está debajo de vuestros pies. There are places Hay lugares that have greater fruit than other que places. tienen más fruto que otros lugares. I've noticed that Yo he notado eso. in the United States. En los Estados Unidos, I think of it like with the children of Israel. When things went well, when there was prosperity and comfort, yo pienso así como pasa con los hijos de Israel. Cuando las cosas iban bien y hay comodidad, the children of Israel would move away from God. They were less hungry. los hijos de Israel se apartaban de Dios, no había hambre. And right now, there, it's sometimes very hard to do evangelistic campaigns. Y en este tiempo allá es muy difícil hacer campañas And then, evangelísticas. as with the children of Israel, calamity comes and a city is open, a country is open. Y luego, así como con los hijos de Israel, viene la calamidad y una ciudad se abre o un país se abre. And thirdly, Tercero, there are also seasons. también hay estaciones, hay temporadas. You can think of Adoniram Judson, the missionary. Pueden pensar en Adoniram Judson, el misionero. He went, I think it was to Burma, Él fue a Birmania and for 6 years, y por 6 años he had 0 converts. él tuvo 0 convertidos. 0. 0. He became so discouraged. Él fue tan desanimado. He was sick and discouraged and suffering and going through trial after trial. Él estaba enfermo, desanimado, sufriendo y pasando de prueba en prueba. At the end of his life, Y al final de su vida, thousands of people had come to Christ. miles de personas ya habían He venido a had Cristo. founded several churches, Y él había fundado varias and iglesias. his life is still affecting the world. Y su vida todavía está afectando al mundo. Rather, you, at the end of your life, have brought with the Holy Spirit one person to Christ, Ya sea que usted al final de su vida haya traído una persona a Cristo or 1,000,000 people to o Christ. 1,000,000 de personas a Cristo, That's in God's hands. eso está en las manos de Dios. What we are called to do is to be faithful to what He asks of Porque us, nosotros somos llamados a ser fieles a lo que Él nos ha pedido, to be obedient. a ser obedientes. We need to be led by the Spirit. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. How do you know who to witness to? ¿Cómo sabes a quién testificarle? You're in the street Tal vez vas por la calle and there's hundreds of people. y hay cientos de personas. How do you know who to witness to? ¿Cómo sabes a quién darle tu testimonio, testificar? Almost every question that people ask related to evangelism, there's always the same answer: be led by the Holy Casi Spirit. cada pregunta que hacen las personas acerca de evangelismo es la misma respuesta. Hay que ser guiados por el Espíritu. We must be led by the Spirit. Necesitamos ser guiados por el Espíritu. We don't want to cast our pearls before the swine, No queremos echar perlas, nuestras perlas a los cerdos. but also we're to preach to every creature, every type of person that God leads us Pero to. también debemos
podemos predicar a toda criatura, a todo tipo de persona a la cual Dios nos guíe. But some Christians Pero algunos will cristianos see someone van a verán a alguien and they say, that person's just too far gone. That person's too far into sin. y pueden decir, no, esa persona ya estuvo, esa persona está muy metida en pecado. And based on their assumption, Y basados en eso que asumieron, they miss out on the guiding of the Spirit. ellos se pierden el ser guiados por el Espíritu. Turn to 1 Corinthians chapter 6, if you would. Por favor, vayamos a Primera de Corintios capítulo 6. 1 Corinthians chapter 6, Primera de Corintios capítulo 6. and we're going to read verses 9 to 11. Y vamos a leer los versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. He lists the worst sins you could imagine. Él da una lista de los peores pecados que se pueden imaginar. And then he says, Y luego él dice, of which some of you were. y esto erais algunos. There were people in the early church Hubo personas en la iglesia primitiva who had once lived que antes habían vivido as adulterers and fornicators, como adúlteros, como as fornicarios, homosexuals and covetous and greedy people. como homosexuales, como personas que tenían mucha codicia. But when they came to Christ, they turned from sin Pero cuando vinieron a Cristo se apartaron del pecado and were transformed. y fueron transformados. They were transformed. Ellos fueron transformados. We must not reject someone, No debemos rechazar a alguien, or I should put it this way. o mejor lo debería decir de esta We manera. must not make assumptions about someone. No debemos asumir cosas de We alguien, must be led by the Spirit. sino que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Oftentimes what happens Frecuentemente lo que sucede, is modern evangelists, este evangelista moderno, they find the sinner, encuentran al pecador they give them a nice message, y le dan un bonito mensaje and they let them stay in their y sin. los dejan quedarse en sus pecados. That's not what the early church did. Eso no es lo que la iglesia The primitiva early hizo. church turned and left their sin. La iglesia primitiva se apartó, dejó sus pecados. We're to find the sinner by the leading of the Spirit, Hemos de encontrar al pecador guiados por el Espíritu Santo, but don't let them stay there. pero no dejes que se queden allí. And the Holy Spirit can transform them. Y el Espíritu Santo los puede These are transformar. people that left the wide way of destruction Estas son las personas que dejaron el camino ancho de destrucción and went on the narrow way that leads to everlasting y life. comenzaron a caminar en ese camino angosto que lleva a la vida eterna. I recently read a story, Recientemente leí una historia and it's a somewhat vague story because the ministry that produced it didn't want to give too many details. y es un poquito vaga la historia porque el ministerio que la publicó no quería dar muchos detalles In order to protect the persecuted church. para proteger a la iglesia But perseguida. it's a world famous ministry that works with the persecuted church. Pues un ministerio mundialmente conocido que trabaja con la iglesia perseguida. And they said Y ellos dijeron that there was a militant member of ISIS, the terrorist group, que hubo un militante de ISIS, el grupo terrorista, who was about to behead a Christian. que estaba a punto de decapitar a un cristiano. And that Christian said, Y ese cristiano le dijo, I know you're going to kill me, but yo sé que me vas a matar, I give you my Bible. pero yo te voy a dejar mi Biblia. That's a direct quote from this ministry. Y eso es una cita directa de ese ministerio. And this militant ISIS member Y este miembro militante de ISIS killed the Christian, mató al cristiano. and over the period of months, Y en lo que pasaron los meses, this ministry claimed that he began to have dreams of Jesus. este ministerio nos dice que él comenzó a tener sueños acerca de Jesús. And it led him to begin to read that Bible. Y entonces esto lo hizo comenzar a leer esa Biblia.
And he eventually contacted a Christian ministry in the Y Middle East eventualmente él contactó a un ministerio cristiano en el Medio Oriente and asked them if they could meet with him. y les preguntó si pudiesen reunirse con él. So the ministry realized what this was. Entonces el ministerio se dio cuenta que era esto. And they decided it could very well be a trap. Y ellos decidieron, de veras pudiese ser una trampa. But one of the men in the ministry Pero uno de los hombres del ministerio believed God wanted him to meet with the man. creyó que Dios sí quería que se encontrara con este hombre. And so he, being led by the Spirit, Entonces, siendo guiado por el Espíritu Santo, they set the scenario up to where only one person would make contact with the ISIS terrorist. ellos arreglaron todo de manera que solo una persona contactaría a este terrorista And de ISIS. they met with him, Y entonces se encontraron con él and he had been converted. y él fue convertido. They helped him get out, Lo ayudaron a salir. and they said he's now a follower of Christ. Y ahora ellos dicen que es un seguidor de Jesucristo. Now, by assumption, Ahora, asumiendo, I was thinking about it, yo estaba pensando, and I would have just assumed it's a trap. Don't even think about yo it. hubiera pensado, no, esto es una trampa, ni siquiera piensen en esto. We must be led by the Spirit. Por eso debemos ser guiados por el Espíritu Santo. The Holy Spirit can transform the vilest of sinners. El Espíritu Santo puede transformar al más vil de los pecadores. We've seen the importance throughout the Bible Hemos visto la importancia a través de la Biblia of sharing our faith, de compartir nuestra fe. and that leads to another question. Y eso nos lleva a otra pregunta. Why are there so few Christians evangelizing? ¿Por qué hay tan pocos cristianos que evangelizan? When it's so clear in the Scripture, Cuando es tan claro en las Escrituras. why are there so few? ¿Por qué hay tan pocos? And I believe the answer almost always Y yo creo que la respuesta casi siempre is the fear of man. es por el temor del hombre. The fear of man. El temor del hombre. Fear has always kept God's people El temor siempre ha evitado que el pueblo de Dios from doing the will of God. y hagan la voluntad de Dios. Fear El temor is what kept the people of Israel from entering Canaan. es lo que evitó que el pueblo de Israel entrara a Canaán. Fear is why only David faced Goliath. Y el temor es por lo cual solamente David se enfrentó a Goliat. Fear keeps us back. El temor nos restringe. But if you are someone who has dealt with that, I want to encourage you Pero si eres alguien que se ha enfrentado y luchado con esto, queremos animarlos. that this is not unique to you. Que esto no es solamente que te está pasando a ti. The early church faced it too. Porque la iglesia primitiva también se tuvo que enfrentar a esto. Two scriptures Dos that escrituras can help you overcome que the fear of pueden man. ayudarles a sobreponerse y vencer el temor del hombre. Turn to Acts chapter 4 if you would. Acts chapter 4 verse 29. Por favor, vayamos a Hechos 4, Hechos 4, 29. Acts chapter 4 verse 29 and verse 31. We'll read those two verses. Hechos 4, 29 y 4, 31, vamos a leer esos dos versículos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Here the early church Aquí la iglesia primitiva is faced with a great problem. se enfrenta a un gran problema. What do? ¿Qué es lo que harán? They turn to prayer, Ellos acuden a la oración, recurren a la oración, and the result of prayer y el resultado de la oración is that they are filled with boldness. es que ellos son llenados con denuedo. When you are faced with fear, Cuando tienes temor, turn to prayer ora that you may be filled with boldness. y ora que puedas tener denuedo, ser lleno con denuedo. It's not in our nature No está en nuestra to go naturaleza up to somebody el llegar a alguien and to tell them y the decirles gospel. acerca o hablarles acerca del evangelio. You want to die to the flesh? ¿Quieres morir a la carne? Come up here or go up to someone and preach. Pasa aquí o ve con alguien a predicarle. Going up to your neighbor and sharing the gospel, that'll kill your flesh pretty Ir quick. con tu vecino y compartirles el evangelio, eso va a matar tu carne rápido. For me, there's nothing that makes me more afraid than walking up to someone Para mí no hay nada que me dé más temor que acercarme a alguien and sharing the gospel. y compartirles el evangelio. I remember I went skydiving. I convinced my dad. That was a miracle. Yo recuerdo que yo fui en avión y me tiré en paracaídas, convencí a mi padre y eso es un milagro.
And I remember we got in the airplane, Y yo recuerdo que estaba en el avión and they didn't have any seats. It was all flat. They had removed the seats. y no tenía asientos, sino que todo plano. Habían quitado los asientos del avión. We didn't buckle in or anything. We just took off. Y no teníamos cinturón de seguridad, sino que solo despegamos. And I had a device on my wrist that would tell me what altitude we're at. Y yo tenía un aparato en mi muñeca que me decía cuánta altitud estaba. And they said, we're going to jump at 13,500 feet. Y me dijeron, vamos a saltar a 13,500 pies. And the whole day, I was making jokes with my friend. Y todo el día yo estaba de bromear con mis amigos I wasn't scared at all. He was petrified, que yo no estaba, terrified. que yo no tenía temor, pero estaba petrificado. But it switched when we got in the air. He was fine, and then I was like, oh no. Y hablando de otra persona que él estaba petrificado y yo no, ¿verdad? Pero luego cuando estábamos allí se cambiaron los papeles y yo estaba diciendo, ay no, 10,000, 11,000. 10,000 pies, 11,000 And then pies. I looked at the pilot and I was like, I have a better chance of surviving jumping out than I do landing with him. Y entonces yo vi al piloto y dije, no, la verdad es que tengo más chance de sobrevivir tirándome que aterrizar. And so we were there, and then the pilot turned off he slowed down, Entonces estábamos ahí y el piloto comenzó a ir más lento and they opened the door. y abren la puerta. And when I saw the door open, Y cuando vi que abrieron la puerta, I felt dizzy, yo me sentí and I mareado. thought, this is horrible. Yo dije, esto es And as we horrible. walked to the door, I couldn't believe it. Y cuando yo me acerqué más a la puerta, no podía I creerlo. was in shock. Yo estaba en shock. And there was only one experience that I can remember more terrifying. Y solo hay una experiencia que yo recuerdo que es más terrible, aterradora. That was the first person I ever witnessed to. Y eso fue la primera persona a quien yo I was testifiqué. far more afraid Yo tenía mucho más temor at presenting the gospel than jumping out of a plane. cuando presenté el evangelio que cuando salté de ese avión. And I got to think that must be why the Lord called me to be an evangelist. Y yo debo pensar, de seguro por eso el Señor me llamó para ser He evangelista. must have thought he knew exactly what would kill my flesh. Él ha de haber pensado, él supo exactamente qué mataría mi carne. But prayer makes a difference. Pero la oración sí hace una diferencia. Prayer helps us. La oración nos ayuda. It may not take away the fear, Puede hacer que no te quite el but temor, it helps us overcome the pero fear. nos ayuda a vencer el temor. An experience I had where I lived this. Una experiencia que tuve, yo viví esto. When I went to Pakistan, Cuando fui a Pakistán, I went into a hotel. The pastor dropped me off at a hotel. el pastor me dejó en un hotel. It was a small hotel. It was terrible. Era un hotel muy pequeño, terrible. And I had to leave my passport at the front desk. Y yo tuve que dejar mi pasaporte en recepción. They won't let you take it if you're going to stay there. Porque si vas a quedarte ahí, no dejan que te quedes con el And I pasaporte. walked in the smallest elevator I've ever walked into. Y yo entré al elevador más pequeño que he visto It en mi was vida. small for one person. Era pequeño para una persona. And 3 guys come in the elevator. Y habían 3 hombres en ese elevador. And in that part of the city, you'll see people dressed like us. Y en esa parte de la ciudad van a ver a personas que se visten así como nosotros. But these guys, they had the full tunics, Pero estos hombres tenían las túnicas, the like diaper things on their head. tenían esos como pañales que usan acá. And you know, like it's awkward in elevators. Y saben que a veces se pone raro el ambiente en los elevadores. This was like next level because they were like right here. Bueno, esto era otro nivel porque aquí los tenía. And I was already super uncomfortable. Y yo ya estaba súper incómodo. And one of the guys says in English, Y uno de los hombres dijo en inglés. he didn't say hi. No dijo hola, He said, what is someone like you doing in sino que de Pakistan? una vez dice, ¿qué está haciendo alguien como tú aquí en Pakistán? I'm going to die tonight. Y yo dije, ay, ya me morí. And the other 2 guys had a British accent. Y los otros 2 tenían un acento británico. That guy had an American accent. Este hombre que habló tenía un acento americano. And I tried to play it off. I was like, oh, I have a friend that invited me here, which is true. Y yo traté de decirle, bueno, es que tengo un amigo que me invitó y eso sí es verdad. I'm so excited to be here. Y estoy emocionado de estar aquí. And the elevator door opens. Y entonces se abre la puerta del elevador And I go in my room. y yo voy a mi cuarto. And I thought, this is bad. Y yo pensé, ay, esto sí está mal. Like, I'm in this country. My middle name's Israel. I don't have my passport. Yo estoy en este país, mi segundo nombre es Israel, ya no tengo mi pasaporte. And so, as soon as I got in there, I don't have any weapons. Y entonces apenas entré en el cuarto, no tengo ningún arma, There's one little lock on the door. solo hay un pequeño cerrojo en la So I puerta. thought, okay, if they like were to break down the door, what would I do? Entonces pensé, ok, si ellos rompen esa puerta, ¿qué es lo que yo voy a So hacer? I went to the window and I thought maybe there's a ledge. Y fui a la ventana, bueno, tal vez hay un borde. It's like straight down several No, es floors. planito hasta abajo. There was no escape. No había manera de escapar. I opened the closet. There's only a prayer mat and a Quran. Y abrí
abrí el armario y solo había una alfombra para orar y el Corán. And I had to sleep Y entonces la cosa es que tenía que dormir. because the next day I had sermon after sermon. We were going to be traveling around preaching all day long. Porque el siguiente día tenía que predicar mensaje tras mensaje y íbamos a estar viajando todo el día. And so I even looked, if you have like a hinge on your door, Y hasta vi que si tenías a hinge, una bisagra, gracias. and you can maybe like wrap a belt around it that forces them to knock down the door, but there wasn't even a Y hinge. tal vez podía envolver algo allí para que les costara más romper la puerta, pero ni siquiera había esa bisagra. And so I remember kneeling down at my bed Entonces yo recuerdo que yo me arrodillé and telling the Lord, y entonces le dije, Señor, I feel like a sitting duck. I don't know if you guys have that term. yo me siento como un pato que está ahí nada más. No sé si se usa en eso en español. I have no way of defending myself. Porque no hay manera que yo me pueda defender. I don't even have my passport, Yo ni siquiera tengo mi pasaporte and I need to sleep y yo necesito dormir because I have a long day of preaching tomorrow. porque hay un largo día que viene. And I stood up. Y entonces me levanté. There was no reason to pull the blankets off the bed. You don't want to see what's under there. La cama, bueno, no había razón alguna para quitar las cobijas porque uno no quiere ver lo que está ahí. And I lay down in the bed, Y entonces me acuesto allí sobre la cama. and my alarm went off 10 hours later. Y mi alarma me despertó It 10 was horas the después. best sleep of my life. Fue la mejor vez, la vez que yo mejor dormí And en I mi vida. looked into the mirror and I said, I still have my head. Y yo me vi en el espejo y dije, todavía tengo mi cabeza. I thought, this is amazing. And I experienced, Y dije, ay, qué bueno es esto. for the only time in my life, I felt like I was experiencing the Psalms when David puts his trust in the Lord. Y en esta vez en mi vida yo sentí que experimenté los salmos cuando David simplemente ponía su confianza en el Señor. Prayer, prayer, prayer. Oración, oración, It oración. overcomes fear. It gives you peace. You know you're in the will of God. Eso te ayuda a vencer el temor, te da paz, sabes que estás en la voluntad de Dios. As a little side note, Y también como una nota aparte. I know this course isn't just for it's for everybody, but if someone here is called to be an evangelist, Yo sé que este curso es para todos, pero si hay alguien aquí que tiene el llamamiento para evangelista, let me tell you, you have to marry a very tough wife. déjenme decirles, tienen que casarse con una mujer fuerte, Tough wife. muy fuerte. She went to public school, but she's a tough wife. Ella sí fue a escuela pública, pero ella es fuerte. I was with that pastor that had dropped me off at the hotel, Y yo estaba con ese pastor que me dejó en el hotel. and he took me to a section. I was supposed to preach at an Assemblies of God church at a pastors conference, about 150 pastors. Y me llevó a una sección, yo tenía que predicar en asambleas de Dios como a 150 pastores. But this was a bad part Pero esto era una parte mala. of the city. Estamos hablando de las partes de la ciudad. Esta era una parte mala de la ciudad donde estábamos. Some of the more radical Muslims lived in that area. Porque en esa área se encontraban algunos de los musulmanes más radicales. We passed a cemetery that had been completely destroyed by a Muslim mob, a Christian cemetery. Pasamos por un cementerio cristiano que había sido destruido completamente por musulmanes. And one of the things we always did is we always drink tea before you preach in Pakistan. Y algo que siempre hacíamos es que siempre se toma té antes de predicar en Pakistán. The British used to control it, so they have a tea culture. Los británicos solían controlar la región, entonces tienen una cultura de tomar té. And we stop at like these little tea, they're not Starbucks, but you stop at a little tea shop. Y paramos a un lugar donde venden tés. No era Starbucks, ¿verdad? Pero paramos ahí en un lugar But de on tés. this particular day, the pastor said, we're not getting out of the car. Pero en este día en particular el pastor me dijo, no nos vamos a bajar del carro. One of the brothers is going to bring us the tea and we're going to drink it in the car. Uno de los hermanos nos va a traer el té y lo vamos a tomar aquí adentro del carro. Now he tells me this. He says, because there's a lot of people here that are like Taliban or they at least sympathize with the Taliban. Y él me dijo, es que aquí alrededor hay muchas personas que ya o son talibanes o son simpatizantes del talibán. And so they bring me the tea Entonces me traen el té and we're drinking it in the car. And I said, Pastor, y estamos tomándolo en el carro y le pregunto, pastor, is there any chance that this tea was made by the Taliban? ¿y será que este té lo hizo un talibán? He's an honest guy. He said, yes. Y él es alguien honesto y dijo, sí. And then it was quiet for a minute. Y entonces él se quedó This is callado exactly what he said. por un momentito y esto es exactamente lo que él dijo. Your wife must be very tough. Tu esposa ha de ser muy fuerte. And I said, very tough. The Lord has blessed me with a very tough wife, Y yo le dije, sí, ella es muy fuerte. El Señor me ha bendecido con una esposa muy fuerte. despite all of the public school. A But it's pesar de okay. que fue a la escuela pública, pero bueno.
But they're in Pakistan. Pero allí en Pakistán, They tell me that their research has indicated that 1 out of 3 Pakistani Christians share their faith. me dijeron de que lo que ellos han averiguado es que 1 de 3 cristianos en Pakistán sí comparten su fe. In a culture En una cultura where they could suffer greatly for doing that. donde ellos pudiesen sufrir bastante por hacer eso. When they told me that, Cuando ellos me dijeron eso, I could not believe it. yo no podía creerlo. I told the pastor, where I come from, I would wonder if maybe 1 out of 300 Christians share their De faith. donde yo vengo, yo me sorprendería si fuera 1 en 300 cristianos que compartiera And su we have fe. nothing to lose other than making them think we're crazy. Y no tenemos nada que perder, solo que piensen que estamos locos. We're not going to face torture, No nos van a torturar, nothing. nada. And we still don't even come close to the number that they have. Y a pesar de ello, ni siquiera nos acercamos al número que ellos tienen en esa estadística. A second scripture that I would give Una segunda escritura que yo compartiría is Ephesians chapter 6 verse 19. es Efesios 6:19. The apostle Paul El apóstol Pablo asks the church le pide a la iglesia that they would pray for him to have boldness. para que ellos oren por él, para que él tenga denuedo. Understand this with me. Ahora, entiendan esto conmigo. The apostle Paul El apóstol Pablo wants prayer quiere oración for boldness. por denuedo. Can you imagine how much more you and I need to pray for boldness? ¿Pueden imaginarse cuánto más nosotros necesitamos orar por denuedo, por valor? If the apostle Paul needed it, Si el apóstol Pablo lo necesitó, how much we need to pray for each other, for our pastors, ¿cuánto más necesitamos orar el uno por el otro, por nuestros pastores? for boldness. Para denuedo, para valor. And this leads me to the final point. Y esto me lleva al último punto. Prayer in evangelism. Oración en evangelismo. The Holy Spirit moves and works when we pray. El Espíritu Santo se mueve y obra cuando oramos. We must be in constant communion with Him. Debemos estar en comunión constante con Él. Prayer activates the power of the Spirit in our lives. La oración activa el poder del Espíritu en nuestras vidas. Jesus knew the importance of prayer. Jesús conocía y sabía de la importancia de la oración. That's why even Christ Y por eso aún Cristo, would go away from the multitude Él se to pray. apartaba de las multitudes para orar. He knew the importance. He knew that was the source Él of wisdom sabía and power. Él sabía la importancia, él sabía que esa era la fuente de sabiduría y de poder. The Holy Spirit moves and works El Espíritu Santo se mueve y obra when God's people pray. cuando el pueblo de Dios ora. Back in the 1980s, there was a study done in a denomination En los años 80 hubo un estudio que una denominación hizo. at a theological seminary. Y este estudio lo hicieron en un seminario de teología, en una escuela de teología. And they found that 73% Y ellos encontraron que 73% of their theological students de los estudiantes de teología didn't have a disciplined, consistent prayer life. no tenían una vida de oración disciplinada y consistente. This study from the 80s, from what I've been told, God was moving in that period. Este estudio de los años 80, a mí lo que me han dicho es que en los 80 el Señor se estaba moviendo. And these were not just churchgoers, these were people studying for the ministry. Y esto no era solamente gente que iba a la iglesia, sino que estaban estudiando las escrituras. The lack of prayer, La falta de of oración, consistent, disciplined prayer, de una oración consistente, disciplinada, is one of the reasons there's so little power in so much of our evangelism. es una de las razones por la cual hay tan poco poder en nuestro evangelismo. One evangelist says there's 3 things you need. Hay un evangelista que dice esto, hay 3 cosas que necesitas. 3 things you need in evangelism. 3 cosas que necesitas en evangelismo. Prayer, prayer, and prayer. Oración, oración y oración. We must pray for. You remember that person you thought of at the beginning? Debemos orar. ¿Recuerdan de esa persona que ustedes pensaron al principio de este servicio? How much do you pray for that person? ¿Cuántas veces oras por esa persona? George Mueller had 5 unsafe friends. George Mueller tenía 5 amigos que no eran salvos. He prayed for them every single day. Y él oró por ellos todos los días. After a few months, the first friend was saved. Después de un par de meses, el primer amigo fue salvo. He prayed for the other 4. Entonces estaba orando por los otros 4. Every day faithfully for 10 years. Cada día fielmente por 10 años. A second one was saved. El segundo
fue salvo. He prayed for the last 3 every day. Y oraba por los últimos 3 todos los días. 25 years later, the third was saved. Y 25 años después el tercero fue salvo. After 50 years of consistent daily prayer for the other 2, another one was Y saved. después de 50 años de orar consistentemente por los 2 que faltaban, otro fue salvo. And the fifth came to Christ after his death. Y el quinto vino a los pies del Señor después que George Mueller murió. And Mueller said the great point is to never give up until the answer comes. Y Mueller dijo, el gran punto es nunca rendirte hasta que venga la respuesta. Just like the persistent widow that Jesus tells us about. Así como esa viuda persistente de la cual Jesús nos cuenta. Jesus said, so that men ought always to pray and not to lose heart. And then he tells us the story. Porque Jesús dijo es para que los hombres siempre persistan en orar y que no se desanimen. Por eso contó la historia. And he gives us this parable of the widow that goes to the unjust judge again and again until she Y finds the entonces answer. nos dio esta parábola de esa viuda que fue ante el juez injusto vez tras vez tras vez tras vez hasta que le fue otorgada justicia. A million years from now, Cuando pasen 1.000.000 de años, there's going to be in the kingdom of God va a haber en el reino de Dios men and women of every tongue, tribe, people, and nation. hombres y mujeres de toda lengua, tribu, gente y nación, pueblo y nación. There's going to be Europeans and Native Americans. Van a haber europeos, van a haber nativos There's americanos. going to be people from the United States, people from Guatemala, people from Mexico, Va a haber gente de Estados Unidos, de Guatemala, de México, maybe a few Canadians. tal vez uno que otro canadiense. Before, in God's kingdom, Pero en el reino de Dios, every tribe and tongue and people and nation, there's going to be people from all of those cada places. lengua, tribu, pueblo y nación van a haber personas de esos lugares. Can you imagine the worship before the ¿Pueden throne? imaginarse la adoración delante del Can you trono? imagine the scene that's going to be? ¿Pueden imaginarse la escena cómo va a ser? Is that person that came to your mind Y esa persona de la cual pensaste, going to be in the kingdom of God, ¿estará en el reino de Dios or are they going to be burning in hell? o estarán quemándose en el infierno? How much do we love them? ¿Cuánto los amamos? How much do we care for them? ¿Cuánto nos importa? Would you please stand? Por favor, pongámonos de pie. The Bible says that when we pray, La Biblia dice que cuando nosotros oramos, our prayers rise before the throne like incense. nuestras oraciones se elevan ante el trono de Dios como incienso. And tonight we're going to close in just a couple of minutes. Y esta noche vamos a terminar ya en un par de minutos. But tonight, Pero esta noche, if everyone here prays for that person that came to your mind, si todos aquí oran por esa persona en la cual pensaron, in the next few minutes, hundreds of unsaved people are going to be prayed for. en los próximos minutos cientos de personas que no son salvas van a And what recibir oración. what if just this couple minutes of prayer for the unsaved, maybe one person will come to ¿Y qué Christ? tal si solamente en estos minutitos que vamos a orar por los no salvos, uno llegue a Cristo? And as you pray for that person, Y mientras oras por esa persona, neighbor, coworker, tal vez family member, es tu vecino, es tu familiar, es un compañero de trabajo. maybe the Lord will give you the wisdom to know how to reach them. Tal vez el Señor te va a dar a ti la sabiduría para saber cómo alcanzarlos. Or maybe as we pray tonight, the Holy Spirit will come upon them. O tal vez mientras estamos orando esta noche, el Espíritu Santo va a venir sobre ellos. But hundreds of you have someone in your mind. Pero cientos de ustedes están pensando en alguien ahorita. And like incense that goes before the throne, Y así como el incienso que sube ante el trono, let's bring those unsaved people before Him. presentemos delante de Él estas personas que no son salvas. Saying, Lord, give me the wisdom and the courage to reach them. Diciendo, Señor, dame el valor, dame la sabiduría para alcanzarlos. May your Holy Spirit come upon them. Y que tu Espíritu Santo venga sobre ellos.
We're going to sing that song, Oh, to be his hand extended. Vamos a cantar ese coro, que yo sea su mano extendida. And as we sing it, Y mientras lo cantamos, you can think about that person piensa en esa persona and say, Lord, let me be your hand extended to that one. y que podamos decir, Señor, permíteme ser tu mano extendida a esta persona. Let me have encounters with you Que yo pueda tener encuentros contigo so that I can have the wisdom para que pueda tener la and the sabiduría anointing y la unción and that I would know the time to speak to y them. que pueda saber el momento para hablarles. Let's sing that song a couple times. Cantemos un par de veces. Que yo sea su mano extendida y al oprimido alcanzaré, que yo pueda tocar a Cristo para que otros reciban bendición. Que yo sea su mano extendida y al oprimido alcanzaré, que yo pueda tocar a Cristo para que otros reciban bendición. Que yo sea su mano extendida y al Heavenly Father, Padre Celestial. Lord, help each one of us, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, Lord, to have encounters with you Señor, para que tengamos encuentros contigo. when we seek you in the morning and in the evening. Cuando te buscamos en la mañana y en la tarde, Lord, may we have encounters with you Señor, que tengamos encuentros contigo, that others would know and be blessed. para que otros puedan saberlo y sean bendecidos. Lord, so that our lost neighbors Señor, para que nuestros vecinos que están and our perdidos, family members Señor, aquellos que nos recordamos, can experience what you've done for us, O Lord. experimenten lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Lord, we thank you Señor, te damos gracias for the Holy Spirit that you have given por el us. Espíritu Santo que tú nos has dado. We pray, Lord, that you would Oramos, Señor,
give us boldness, give us que courage. tú nos des de nuevo, que nos des valor, And Lord, may this teaching Señor, y que esta enseñanza lead many here guíe a muchos en este lugar to bring many more to Christ. para traer a muchos más a Cristo. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Amén. Keep praying for the lost. Continúen orando por los perdidos And may we be filled with boldness to reach them for y que Christ. podamos ser llenos con denuedo, con valor para alcanzarlos para Cristo. May the Lord bless you, and Que we el are Señor dismissed. los bendiga y estamos despedidos.